Era como una advertencia significativa de que, al abrirle su puerta a deshoras, no se figurase que ella contaba con su emprendedora osadía. Para las esperanzas de aquel héroe de alcoba, mimado por el ascendiente de su rara hermosura, faltaba algo como la bata maestramente ajustada al cuerpo, en cuyos pliegues artísticos va a enredarse subyugada, la vigilante sensualidad de los hombres. Veamos, cuénteme usted lo que le han dicho, murmuró sin entusiasmo. Gladys le refirió todo fielmente, sin agregar ni disminuir ningún detalle. Ahora le toca a usted decirme lo demás que han decidido los padrinos. Florencio habló con el acento de un hombre que no toma las cosas a lo serio. No sé lo que han decidido, yo creo que el asunto se terminará por un arreglo. Pero usted, según dicen, no quiere oír hablar de excusas de parte del coronel. Es cierto, me sentía tan irritado. Redline no es hombre capaz de darlas, se apresuró a decir, con amarga convicción, la joven. Florencio se apoderó de una de sus manos. Entonces, mi linda amiga, ¿qué quiere usted que yo haga? Yo no tengo la culpa de lo ocurrido. Un combate entonces, exclamó ella con demudado rostro. Hubo en su voz un eco de sarcástico despecho. No pensemos en eso, hablemos de nuestro amor y no seamos injustos con nuestra buena suerte. Puesto que sin la imprudencia de su amigo Redline, no se habría operado este milagro inaudito de encontramos solos. Ahora puedo decir a usted sin temor de ser oído ni espiado, el imperio absoluto que tiene usted en mi corazón. Mal lo prueba usted con lo que ha hecho, interrumpió Gladys. Si me amase realmente, si me amase. Sobre todo, como yo deseo ser amada, habría dejado pasar las ridículas palabras de un hombre despachado por los celos, que no eran dichas delante de usted, y me habría dado la prueba de su amor. Haciéndome ver que sabe dominar su orgullo de hombre por la mujer que compromete por usted la felicidad de toda su vida. Usted misma, exclamó él con viveza, me habría despreciado. Se habría dicho que el hombre celoso tenía razón, puesto que yo no me atrevía a pedirle cuenta de su insolencia. Me habría reído de él y convencidome que el amor de usted es capaz de sacrificarlo todo por mí. Al contrario, my darling, murmuró con tierno acento Almafuente, con la sonrisa en sus labios rosados, acercándose a ella y tomándole ambas manos, mi conducta ha sido una verdadera prueba de amor, puesto que prefiero correr un peligro antes que exponerme a que usted se reprochara con desprecio haber amado a un hombre sin dignidad. Usted dirá todo lo que quiera, replicó Gladys, pero la idea de ese desafío, del que soy en parte la culpa, me parece horrible. Faltóle la energía del acento con que acababa de reprochar al joven su altivez. Juntamente con el quebranto de su voz, las lágrimas que asomaban a sus ojos los nublaron. Una sombra de esperanza desvanecida empañó el lustre de su vista. Con la violencia de un desconsuelo invencible, como quien se convence de lo inútil de sus esfuerzos, retiró precipitadamente las manos de las del joven y se cubrió el rostro con ellas. Florencio, con una suave caricia, como quien consuela a un niño afligido, la hizo descubrirse los ojos suavemente. Ah, my darling, usted se está creando fantasmas, no pensemos más en eso. No haga usted caso de mi desesperación, dijo ella secándose los ojos, de no poder impedir que
usted se exponga por mi culpa. Yo cometí una falta dejando ver a Redline mi preferencia por usted. Y añadió tendiendo entonces las manos a Florencio con naturalidad. Tiene usted razón, pensemos solamente en nosotros. Fue entonces tras de esas palabras, un arrebato de contenida exaltación, en el que Gladys buscó el olvido de sus temores y de sus tenaces escrúpulos. No. Duró sin embargo en ella más que un corto instante ese completo eclipse de su razón. Antes que transcurriesen unos pocos segundos, desprendióse precipitadamente del abrazo con que Almafuente la rodeaba y una contracción de espanto dilató su vista. Mostraba al joven el picaporte de la puerta de entrada, que giraba lentamente como si del lado de afuera lo torciesen con precaución. «Hay alguien que quiere abrir», murmuró al oído de Florencio, aterrorizada. «No hagamos ruido y no nos movamos, no hay cuidado, la puerta está bien cerrada», le contestó él. Con voz perfectamente segura, tratando de hacer sentarse a Gladys a su lado. Pero ella, lívida de miedo, aplicaba el oído a la puerta y hacía señas al joven de no hablar. No fue ilusión de espíritus amedrentados por el peligro lo que había producido la repentina alarma. Alguien había tratado de abrir la puerta desde afuera y ese alguien era Rafaela Almafuente. ¿Quién la hubiese visto, como perdido el pensamiento en alguna visión de horror, inmóvil, erguida la cabeza? Dominando con su elevada estatura la silenciosa quietud del pasadizo profusamente iluminado, hubiera creído tener delante de sí alguna pobre loca escapada de un manicomio. Había salido de su aposento después de un atroz combate entre su voluntad y las punzantes creaciones de sus celos incurables. Aunque informada desde la mañana del repentino viaje del mayor Fairfield a Ginebra, Rafaela no dio durante el día a ese incidente la importancia de un hecho que pudiese tener alguna relación con su existencia. La desconfianza enfermiza, adormecida después con la escena de los juegos entre Florencio y los niños, la mantuvo en el estado de ánimo de un convaleciente que, desechando todo pensamiento, solo quiere darse cuenta del inefable bienestar de la mejoría. Mas al entrar a su cámara, y como si al mismo tiempo se iluminasen la pieza y su cerebro con la luz repentina de la electricidad, al torcer el resorte, acudió con ofuscada luz, el recuerdo de la conversación entre Gladys y Florencio. Alejados de ella, en la gran sala del café. La idea olvidada del viaje del mayor que no debería volver hasta el día siguiente, le acudió entonces como el ruido de un golpe distante que tarda en llegar al que ha visto desde lejos la causa que lo produjo. La resonancia de ese hecho en su memoria, no vino a repercutir en su alma sino a esas horas de la noche, en alas de sus celosas preocupaciones. Había ya empezado a desnudarse cuando la asaltó como un golpe repentino en el cerebro la ardiente tentación de ir a ver si Florencio había vuelto. Con vívida claridad fueron apareciendo en torno de ese pensamiento, las que le parecían razones irresistibles de que no debía dejar de asegurarse si su marido estaba en su dormitorio. El cuarto comunicaba con la sala de recibo por un lado, como el dormitorio de ella confinaba por él. Otro con la misma sala. Ya había hecho esa inspección muchas veces, tarde, en la noche, forjándose los 1000 fantasmas de accidentes fortuitos que caben en el abismo de toda separación de los que se aman. La soledad del cuarto del joven no le inspiró, sin embargo,
en esta ocasión, ningún temor de alguna desgracia. Estaba segura que ese hombre, nacido para su tormento, no podía correr ningún peligro. Por rechazar en aquel instante la roedora ponzoña de la certidumbre de sus sospechas, llegaba a invocar la intervención del destino, para que el infiel hubiera sido atacado en la calle por algún malhechor, si era cierto, de lo que ella ahora dudaba irónicamente, que hubiese ido, como lo había dicho, a jugar bridge con algunos amigos. No tardó su sospecha, mediante ese estado de desorden cerebral, en tornarse en convicción absoluta. Todo su ser le gritaba la seguridad de que no podía equivocarse. Indudablemente. En esa conversación en la gran sala se habían dado cita para la noche. No era posible que desperdiciasen aquella ocasión única que les presentaba la increíble ceguera del mayor. Los apresurados compases de los valses ciganos resonaban entonces con sarcásticas repercusiones. Para denunciarle la perfidia de su marido y de Gladys, concertados en su intento traidor. Encendida de ira, su imaginación buscaba con furia el arbitrio que pudiera llevarla a la indiscutible certidumbre. Sin atreverse a tomar una resolución, se había dejado caer sobre una vasta poltrona en que 1000 veces había visto a su marido leyendo algún diario de París. De repente, como una oleada de desesperación, la imperiosa necesidad de acallar sus dudas, de ver por sus propios ojos su ignominia, la sacó de su desfallecimiento. Pudo entonces salir al pasadizo con el andar incierto de una persona que cede a un empuje de fuerza extraña, superior a la de su voluntad. En el tempestuoso rugir de la sangre agolpada a los oídos, percibía muy bien las protestas de su espíritu, que se empeñaba en detenerla. No le importaba un escándalo, no le importaban sus hijos ni el oprobio que su loca imprudencia haría caer sobre ellos. Queriendo retroceder no le era ya posible hacerlo. Avanzó lentamente la mano sobre el picaporte, con la paralización completa del pensamiento que debe preceder al pistoletazo con que el suicida apoya el dedo sobre el disparador de su arma. Como la puerta no cediera a su empuje, un vuelco del corazón sacó a Rafaela de su desvarío. Indudablemente, pensó, un favor de la Virgen la salvaba del horror de un espantoso escándalo. Ella era una señora y su dignidad ante todo. La vieja levadura del orgullo español levantó su corazón. Desfallecido. Era mejor así. ¿Quién hubiera podido asegurarle que Florencio estaba ahí, tras de esa puerta? Nada tenía de extraño que estuviese cerrada, como ella misma cerraba todas las de su aposento. Antes de acostarse, Gladys debía haberse recogido ya. Si alguien pasase en ese momento por el silencioso corredor, ¿cómo explicar su presencia allí tan a deshoras? Con ligero andar, como si se deslizase sobre la alfombra para evitar hasta el ruido que pudiera hacer la falda de su traje, Rafaela llegó a su cuarto. Su alma se había levantado a la altura del desprecio. Mofándose de sí misma, tratábase de visionaria, pero siempre resuelta a continuar su tenaz vigilancia por cuanto medio le fuera posible. Ella sabría vengarse a su tiempo, pensó mucho después, al caer en la fiebre de sus sueños. Gladys y Florencio, mientras tanto, habían permanecido inmóviles durante un rato. En voz muy baja el mozo rompió el silencio.
Ya sé lo que es, dijo para calmar el terror de Mrs. Fairfield, debe ser el guardián de noche. Muchas veces al recogerme, los he encontrado en los corredores, revisando las puertas que los pasajeros olvidan de cerrar por dentro. ¿Usted cree?, preguntó ella, palpitante de emoción todavía. Estoy seguro de ello, nada tenemos que temer. ¿Y si ha sido Rafaela? En esta pregunta no se notaba ya la expresión del miedo que hacía temblar a Gladys un momento antes. La explicación que daba Florencio le parecía verosímil. Al pánico de ser descubierta con el joven a esas horas, sucedió la tumultuosa alarma de su pudor, al encontrar que todo subterfugio para no reanudar la peligrosa conversación de amor, sería vano. No, Rafaela no se humillaría hasta espiarme de ese modo. Almafuente, perspicaz por instinto, había notado el cambio que se operaba en la joven. No era él. Acento suave, amorosamente sumiso, con que siempre le hablaba en sus furtivas conversaciones. Le parecía que Gladys, envuelta en un velo de reserva, se separaba de él, arrepentida de haberle dado aquella cita. La reflexión pasó por su mente como un reto a su poder de hombre osado. Pero dejémonos de pensar en ella ni en nadie más que en nosotros, dijo con acento apasionado, acercándose a Mrs. Fairfield. Ella, inmóvil y como incrustada en el ángulo del sofá opuesto al que ocupaba Florencio, hizo eco a esas palabras sin parecer que comprendía su insidioso alcance. Florencio repitió sus protestas de amor, pero se le figuraba que Gladys no le escuchaba y que sus palabras resonaban sin eco en el silencioso vacío de la sala. Por más que confiase en su ciencia del alma femenina, era imposible que hubiera podido seguir con la imaginación las fases, ora imprevistas y bien definidas, ora confusas y fantásticas, por las que había pasado la hermosa americana. Nada puede pintar con más hiperbólico fuerza que la expresión francesa de, el golpe de rayo, la violenta conmoción que incendió el espíritu de la joven en aquella luminosa mañana del restaurante, al ver pasar delante de ella con arrogancia de semidios mitológico, aquel hombre tan superior en gracia varonil y en hermosura a todos los que en derredor suyo divisaba. Figuróse que en torno de esa existencia, la poesía de la vida debía agitar sus alas tornasoladas, como un tributo de amor sumiso al poder de fascinación con que la naturaleza había querido dotarlo. Ofuscada por la irradiación de esa idea, todos sus esfuerzos fueron vanos para encerrar su espíritu en la atmósfera de inalterable quietud en que se habían formado y fortalecido los virtuosos instintos de sus bien equilibradas facultades. Algo como el ardor porfiado del minero que persigue su tesoro en las ocultas profundidades de la tierra, animó desde entonces a Gladys en la persecución de ese misterio que debía revelarle las riquezas inexploradas de su alma. La dicha de sentir la vida, de sentir el hervor de las grandes sensaciones de que oía hablar a sus amigas en el abandono de las confidencias, no podía ser únicamente ese curso regular de días sin incidentes de corazón que componían su monótona felicidad. Las ocasiones creadas por el avisado ingenio de Florencio no tardaron en despertarla a la nueva vida. Pero al traspasar el dintel de ese mundo tempestuoso, no lo hizo sin exasperadas protestas de su nativa elevación de alma. Durante un espacio de tiempo casi imperceptible,
los dos enamorados se miraron con la intensidad de dos adversarios que tratan de medir sus fuerzas antes de emprender el ataque. La impenetrable actitud de la joven hirió el orgullo de Almafuente. Decidido a disipar toda duda en aquella emergencia a la que no podía esperarse, acercóse a Gladys sin hacer ademán siquiera de tomarle una mano. ¿Qué tiene usted? En verdad no comprendo lo que pasa. Si realmente corresponde usted a mi amor, ¿no le parece que nuestros corazones deben vivir en la más completa franqueza y en la más ilimitada confianza? La sombra de cautelosa reserva que obscurecía el rostro de la joven se disipó instantáneamente. Almafuente no podía haber tomado camino más seguro para tocar su corazón. Risueña y con acento de perfecta tranquilidad, tomó, al hablar, una mano al joven, haciéndolo sentarse a su lado. Me pregunta usted qué es lo que tengo y me dice que no comprende lo que pasa. Me mortificaba lo equívoco de nuestra situación y no encontraba la manera de desvanecer ese equívoco sin que usted dejase de tener confianza en mí. Pero usted me abre el camino que yo no me atrevía a seguir, y voy a usar de la franqueza que usted invoca. Le estrechaba las manos al hablar. Almafuente sentía el temblorcillo de la suave presión, el tibio calor del cutis, al que su sangre de hombre sensual respondía inflamada. La hermosa joven se había acercado a él para persuadirle de la confianza absoluta que en él ponía. «Ah! Florencio», exclamó, cual si un impulso de franqueza irresistible la arrebatara, «el amor que usted me ha inspirado es el sentimiento que domina mi existencia. ¿Por qué misterio mi corazón? Indiferente antes a todo, sin ambición de otra felicidad que la calma en que se deslizaba mi vida, se ha convertido de repente en el esclavo de una preocupación única, que apenas me deja sentir si mi razón y mi sentimiento del deber existen todavía. Yo no lo sé, pero el caso es ese. Ya ve usted que le hablo con terrible franqueza, a riesgo de que usted se ponga orgulloso y se forme un triste concepto de mí». Almafuente la interrumpió con acento de apasionada protesta. «Oh, mi querida. ¿Qué puedo pensar sino que usted es digna de todo mi respeto y de mi profunda adoración? Sí, me pone orgulloso su encantadora franqueza, pero orgulloso esclavizado a la voluntad de usted. Oh, yo estaba segura de que hablándole como lo hago, usted me comprendería. Y voy a ser más franca aún, repuso alborozada sin advertir que los ojos de Florencio expresaban la vacilación de su espíritu. Aquella situación enigmática parecía presagiarle el absoluto descalabro de sus presuntuosas esperanzas. Pero Gladys no pareció darse cuenta del frío cálculo que en realidad revelaba esa mirada. Su voz siguió hablando con segura entonación. La índole positiva de su raza convirtió en ordenado raciocinio su discurso. Las frases de tierno sentimentalismo con que pintan los amantes la pasión que los anima o la que intentan inspirar, cedían el paso, entre sus frescos labios, a un razonamiento casi metódico y de inflexible decisión. Al hablar sin reticencias de su amor, de ese golpe de rayo, que con irresistible imperio había hecho resonar hasta el fondo de su pecho el fragor de sus llamas invasoras, era como si desnudase su alma de mujer, pura hasta entonces, y quisiese persuadir al joven que no se hallaba en presencia de alguna intriguilla pasajera,
de esas que anuda el capricho y desata el primer obstáculo. Ella no podría tergiversar con su propia conciencia. No quería que su infidelidad a los juramentos que la unían a su marido fuese una vergonzosa traición, sino la confesión valiente y noble, aunque dolorosa, del amor al que quería consagrar su existencia. Largas horas de mortal inquietud había meditado ante el dilema que debía decidir de su suerte. Pero en ningún momento de la cruel disyuntiva había cruzado por su imaginación la vergonzosa idea de que pudiese engañar a su marido y continuar viviendo cerca de él con hipócrita bajeza, ocultándole el atroz secreto. No solamente un deber de lealtad hacia el hombre que le había consagrado su vida, con amable cariño, le imponía la obligación de hablar, sino el sentimiento, soberano en ella, de su propia dignidad, de su estimación propia de mujer honrada, sin la cual no podría vivir. El problema no tenía otra solución para ella que la de obedecer ciegamente al impulso de su lealtad y de su propia estimación. Se había exaltado hablando a pesar de sus esfuerzos para mantener su explicación en el terreno positivo de un deber intransigente. Al último, su voz, quebrada por la violenta emoción, perdió su seguridad razonadora, pero la mirada intensiva que reflejaba el ardiente combate entre su pasión y sus deberes de esposa, brillaba resuelta, fija sobre Almafuente con el acerado resplandor de una decisión inquebrantable. Esa confesión psicológica de un alma en lucha heroica con el nuevo ser en que la joven se sentía. Transformada por la pasión, lejos de conmover a Florencio, lo hizo replegarse tras de su egoísmo de hombre afortunado, como el que busca en un combate el matorral más cercano donde refugiarse contra él peligro que lo detiene en su marcha. Era nada menos que el completo trastorno de su regalada existencia. Lo que le exigía la aventura, pensó el joven. Lo que él llamó la puritana rigidez de la bella afligida. Amenazaba convertir la expectativa de una deliciosa pasioncilla en un drama ruidoso y compromitente. Demasiado enérgico para dejarse arredrar por el primer obstáculo, trató no obstante, con amable desenvoltura, de hacer bajar a Gladys de la escarpada cumbre en que se mostraba resuelta a defender su virtud. Déjeme usted creer, mi linda amiga, le dijo acariciándole las manos, que son sus nervios y no su cabeza los que han hablado. ¡Qué locura! Usted iría por un escrúpulo pueril a sorprender a su marido con una revelación que no podría conducir sino a un divorcio. Justamente, exclamó ella, un divorcio, pero es que yo no haría esa revelación sino cuando estuviese segura de usted. ¿Cómo segura de mí? ¿Duda usted de mi amor? No de su amor, pero sí de su voluntad de sacrificarse a ese amor como yo. Almafuente hizo un ademán de protesta. Gladys no le permitió hablar. Digo sacrificarse, porque ambos nos encontramos en la misma situación y tendríamos que romper lazos queridos para poder unirnos como yo lo entiendo, con la frente alta, y orgullosos de darnos una prueba de amor que no nos excluiría del trato de la gente honrada. Él se sentía como amenazado de despertarse en un abismo. Su sorpresa de oír razonar a Gladys con la convicción de un profesor que demuestra una verdad matemática, llegaba a hacerle pensar que era él juguete de algún sueño fantástico adueñado de su razón con disparatada incoherencia. Vuelto empero de esa idea,
el lado cómico de su situación le presentó entonces la realidad. Sintió como la picadura de las espinas al que tiende la mano para coger la rosa provocadora. Esta última impresión le hizo decir con acento de frívola indulgencia, para sacar la conversación del tono casi solemne en que había caído. Usted habla de unión y olvida, mi seductora amiga, que soy casado y católicamente casado. Nuestra religión no admite el divorcio. Mi religión lo admite, replicó Gladys resueltamente, y mi conciencia no me permitiría abandonar a mi marido para ser la querida de usted por más que le ame. Florencio hizo un esfuerzo para sonreírse y no abandonar el tono de condescendiente calma con que procuraba disimular su punzante disgusto. Arguyó con sincera convicción que el amor, pasión extraña a toda lógica y que nace con frecuencia a despecho del que lo siente, no puede sujetarse a las reglas convencionales de conducta establecidas por el tiempo y las costumbres, para refrenar los malos instintos de la generalidad de las gentes. Hablar del imperio de la conciencia en materia de amor, observó, es como querer que las plantas, los árboles, las flores, todos los encantos de la vida exterior, no se dobleguen al soplo devastador del huracán que pasa. Convenía en que la voz de la conciencia y la fuerza del sacrificio no deben combatirse al principio, antes que toda la potencia del alma haya desaparecido, arrollada por la dominadora embriaguez de la pasión. Pero, una vez establecida esa comunidad de sentimientos de que nace el amor, su irreflexión y su dominio absoluto, es empeño vano el querer oponerle la valla de escrúpulos de conciencia como en los casos ordinarios de la vida. Gladys le replicó, suavizando su voz hasta el punto de hacerla resonar como una caricia. Esos son argumentos de hombre, mi querido, de hombre para el que el idealismo pasa al segundo plano ante la materialidad de la pasión. Ah, cierto, replicó con viveza el joven, tenemos el defecto de creer que el amor si no llega al dominio íntegro de todos sus derechos, derechos no inventados por nosotros, sino impuestos por la naturaleza, como una marca de servidumbre, ese amor platónico según lo llaman, es como una criatura defectuosa. No puede vivir sino por medio del artificio. En su caso es por el artificio de la ilusión. ¿Qué quiere usted? Está admitido que el hombre es un monstruo, pero un monstruo muy domesticable, según la experiencia de todos los días. Y, sonriendo, se levantó del lado de la joven, inclinándose ante ella con caballeresca elegancia. Mi linda amiga, dijo tendiéndole una mano como de despedida, usted se ha equivocado, ha creído amar y no ama. El reconocimiento de esta verdad no es, por supuesto, muy lisonjero para mi amor propio. Pero el hecho en sí no es discutible tampoco. Yo no puedo llevar más allá la discusión como si estuviéramos alegando ante un juez, derechos que son imaginarios y que no pertenecen al dominio de la razón ni de la lógica. Usted estima que todo debe obedecer a la conciencia, yo soy de parecer que la mujer que ama no debe razonar sobre los obstáculos que le impiden caer en los brazos del hombre amado. Pálida y temblorosa, Gladys se había puesto también de pie, respondiendo al ademán de despedida. El joven sintió helada en la suya la mano pequeñita de la americana. Perdóneme usted, le dijo como si estuviese de visita en alguna recepción del gran mundo.
Perdóneme de haberla hecho velar hasta tan tarde. Desgraciadamente las más deliciosas horas de la vida deben tener un término. Yo no quiero dejar a usted la impresión de un visitante majadero que se olvida del tiempo y del cansancio de la dueña de casa. Volvió a inclinarse con graciosa desenvoltura en ademán de despedida, perfectamente dueño de sí mismo, con velado tono sarcástico en la sonrisa, orgulloso de la mortal palidez que cubría las delicadas facciones de la joven. Con esa salida brusca, pero amable y casi afectuosa, Almafuente llevaba la convicción de hacer una de esas retiradas que valen más que una victoria. Gladys lo había escuchado como si pronunciase la sentencia de muerte de todas sus esperanzas. Pero a medida que el joven hablaba, su espíritu le sugería 1000 argumentos capaces de rebatirlo. Su corazón confiaba en el poder insinuante de su sexo para salvar de una desastrada ruina su ambiciosa aspiración de crearse una nueva existencia al lado de aquel hombre, sin el que la vida se le presentaba como una dolorosa y monótona peregrinación. La inesperada actitud que asumía Florencio fue sobre su ilusión, como el soplo repentino que apaga una luz. Todo en el porvenir le pareció obscuridad y desamparo. No podía detener al joven, sin embargo, no podía humillarse hasta pedirle que reflexionara y le diese, como prueba de amor, la seguridad de que aceptaría su exigencia conciliadora del casamiento. El ligero sarcasmo de aquella voz que conmovía todas las fibras de su alma, habíale destrozado el pecho. Sentía la daga aguda penetrarla con su acerada punta. La idea de una separación en esas condiciones, fingiendo un desprendimiento de ofendida dignidad ante el ceremonioso saludo que se le hacía, trastornó violentamente su entereza y le hizo exclamar: ¿Cómo? ¿Así se despide usted? Sin un solo beso en señal de reconciliación. Sin contestar de viva voz, Florencio la rodeó amorosamente con sus brazos y apoyó sus labios sobre los de la joven, en un arrebato de nervioso atrevimiento. Gladys desfalleciente trató de apartarlo. Váyase, váyase, exclamó temblando, al separar sus labios de la presión de fuego a la que no había podido sustraerse. Corrió al decir esto hacia la puerta de su cámara y enviando al joven un apresurado beso. Váyase, repitió con pálida sonrisa, le amo a usted demasiado, no es generoso hacérmelo sentir así. A las 10 de la siguiente mañana Katy Vickery subía con su marido a un automóvil en la puerta del Montreux Palace Hotel. El ingeniero había dado la dirección al mecánico, Villa Alemán. El estrambótico carruaje, conquistador del mundo moderno, sin respeto por la estética elegancia de los coches tirados por fogosos caballos, empezó a rodar con su ruido de monstruo amenazador, al que todo lo que existe en los caminos debe ceder humildemente el paso. Llegaremos un poco temprano, pero no importa, dijo Mr. Vickery. El jardinero me ha prometido, mediante una moneda de 10 francos, que nos colocaría en un punto desde el cual podremos ver perfectamente cuanto pase. Katy suspiró. ¡Ay, Dios mío! Los hombres son feroces para jugar con la vida, como si fuese un don humano y no divino. Estaba pálida y turbada, sus facciones revelaban, descoloridas, la enervante acción del insomnio. Tal es la vida que quiere usted, respondió el ingeniero, con la conformidad filosófica del que
Acepta los hechos sin pretender modificarlos. El escondite que les había preparado el jardinero tenía en efecto todas las condiciones prometidas. Sin ser vistos, Mr. Vickery y su mujer serían los únicos testigos extraños al drama que se acercaba. Un gran espacio de pradera rodeado de árboles extendía delante de ellos su verdura. Silenciosos, resignados a tener paciencia, esperaron, comunicándose sus temores de una posible catástrofe. En un combate a pistola todo puede temerse, decía el ingeniero. Katy sentía crecer su angustia. Los minutos se deslizaban con la rapidez con que caen los granos de arena en la antigua ampolleta. Usted no debía haber venido, díjole Mr. Vickery al sentir el temblor creciente del brazo de Katy junto al suyo. Realmente, mi querida, estos no son espectáculos para mujeres. No importa, yo estaré aquí para cuidarlo si algo le pasa. A pesar del miedo que la dominaba, sentíase en su voz la sublime energía femenil cuando se trata de un ser querido. La escena cambió entonces de aspecto. Casi al mismo tiempo aparecieron los dos adversarios y sus padrinos. Katy los devoraba con la vista. Su sistema nervioso, rígido como las cuerdas de un violín, vibraba de irritado coraje, al ver a esos hombres vestidos con estudiada elegancia saludarse ceremoniosos, como si se hallasen en una reunión mundana. Figurábase que todos ellos venían ahí confabulados en un traidor intento para sacrificar a Florencio, el único que no parecía dar importancia alguna a los preparativos del combate. Estos fueron cortos. Medida la distancia, 15 pasos, los adversarios, colocados frente a frente, esperaron inmóviles y erguidos la voz de mando. En ese instante solemne Katy, por involuntario movimiento cerró los ojos y se tapó los oídos con las manos. El director del combate contó sin precipitarse: 1, 2, 3, fuego. Las dos pistolas, bajándose rápidamente, dispararon. Florencio permaneció inmóvil en su puesto, mientras que los padrinos del coronel se precipitaban sobre él al ver que su pistola caía al suelo y que su brazo derecho había quedado inmóvil. La bala de Almafuente, hiriéndole en la mano que apuntaba, le había hecho soltar la pistola, desviándole su dirección, que habría podido ser mortal. El coronel está herido, dijo Mr. Vickery en voz baja a su mujer. Katy descubrió su rostro de cadavérica palidez. Sus ojos brillaron luminosos con un rayo de súbita alegría. Todos habían rodeado al herido, mientras el cirujano le prodigaba sus cuidados profesionales. Casi risueño, venciendo al dolor, el coronel se dirigió a Florencio. Creo que ahora podemos ser amigos, dijo tendiéndole la mano izquierda. Usted es un hombre y me ha dado una buena lección. Florencio correspondió cortésmente a ese movimiento de reconciliación y se retiró con sus padrinos. Cuando todos se hubieron alejado, Katy y su marido salieron de su escondite y subieron a su automóvil. Pocos momentos después entraba Katy corriendo, al tocador de Gladys, que concluía de vestirse. Echóle al cuello los brazos alborozada, exclamando: todo está terminado. Florencio se ha conducido como un héroe. El coronel quedó herido en una mano. Habían desaparecido del rostro de Katy las desfiguradoras sombras del insomnio y de las tremendas emociones.
porque acababa de pasar. Su alegría era una salida de sol al romper los opacos celajes que encapotara el horizonte. Gladys la miró con la expresión de una persona que oye algo que ha olvidado. Florencio me dijo cuando salimos del comedor que los padrinos suyos y los del coronel se pondrían de acuerdo para evitar un encuentro. Oh, le dijo a usted eso por modestia y para tranquilizarla. Un pequeñito reloj de viaje colocado sobre la mesa del tocador, dio las 12 con su discreta campanilla. Las 12, exclamó Katy, corro a vestirme para el almuerzo. Ah, olvidaba decir a usted que Rafaela no sabe nada del desafío. Después le contaré a usted todo. Gladys, pensativa, se entregó a los íntimos complementos de su tocado. Su pensamiento no se detuvo a reflexionar en lo que su amiga acababa de decirle. El peligro había pasado como el estampido de un cañonazo que se repercute a la distancia. Las dramáticas emociones de la noche habían conmovido todo su ser. Recordaba que cuando se hubo cerciorado de que Florencio no estaba ya en la sala de recibo, atravesó la pieza y se puso a observar cautelosamente el pasadizo. Convencida de que todo estaba en silencio, había cerrado con llave la puerta y arrojádose sobre el sofá con la cabeza apoyada al brazo del mueble. Largo rato había pasado así anonadada. El convencimiento de que ya no podría volver a hablar a solas con él joven, de que pronto tendrían que separarse, la enloquecía. Su vida indiferente y descuidada no le había enseñado a sufrir. El orden de las cosas naturales no la había preparado para los violentos trastornos de amor que cambian de repente en tragedia los más naturales acontecimientos. Separarse, y tal vez para siempre, era una amenaza de tremendos pesares ignorados hasta entonces. Un círculo de crueles realidades juntaba sus extremos ante su terror desencadenado y la oprimía con sus rígidas certidumbres. Con sus anillos de serpiente ponzoñosa. El orgullo de haberse conservado pura le parecía ahora un sarcasmo, semejante a la desolación del que a la proximidad de la muerte siente desvanecerse, cual si despertase de un sueño, sus creencias religiosas. Había sacrificado su amor a una quimera. Pero sentía al mismo tiempo que la quimera tendría en todo caso más imperio sobre ella que cualquier arrebato de pasión. Florencio mismo la habría despreciado si no hubiese sabido resistir. Con la fiebre en el cerebro. Quiso decir todo eso al joven en una carta de despedida. Ya de viva voz le había explicado su resistencia. Pero el sonido de sus palabras le impedía entonces dejarse guiar por su corazón, en vez de engolfarse en fríos argumentos, que pasaban sin duda como un soplo de hielo sobre el alma de Florencio. Usted me perdona, no es verdad, mi muy querido. Es preciso que me lo diga usted antes de separarnos. Su perdón me servirá de apoyo en el porvenir y siempre estaré dispuesta a cumplir a usted mi promesa de recobrar mi libertad legal para pertenecerle con honor. Así terminaba la larga carta de protestas de amor con que Gladys buscó un calmante al tempestuoso desorden de su alma, en el silencio lúgubre de la noche. Florencio no dejaría de contestarle. Su carta sería un talismán de consuelo en la atroz aridez de su futura existencia. Lejos de ella, él no tardaría en hacerle justicia, en reconocer que la pureza de su amor les permitiría conservar sin sonrojo el recuerdo de
Aquellos días tan pronto desvanecidos. Sin temor de ser vista, la joven salió de su aposento. Quería poner ella misma la carta en el buzón del hotel. Ese procedimiento le parecía más seguro que el haberla enviado directamente a su destino, exponiéndose a que cayese en otras manos. Las cuidadosas medidas que había tomado Rafaela de Almafuente para espiar la conducta de Florencio habían hecho que fueran inútiles todas las precauciones que hubiera podido Gladys inventar a fin de que su carta llegase con seguridad a su destino. La primera repartición del correo a la mañana siguiente llevó, en efecto, por medio de su criada, la carta reveladora a manos de Rafaela. Por uno de esos fenómenos psicológicos de los que los corazones enamorados tienen el secreto, la primera lectura de la inflamada confesión de Gladys hizo estremecerse a la lectora con feroz alegría. Al fin se despejaba ante sus ojos ese roedor enigma de la duda, que destroza el alma atormentada por los celos. Esa exclamación desesperada de todos sus sentidos no fue de odio al infiel, sino de sarcástica indignación contra la autora de la carta. Es ella que lo ha perseguido, le gritaba su encono de mujer burlada, ella la hipócrita y traidora. Excusándose de bajar al almuerzo, Rafaela encontró pretextos plausibles para no salir de su aposento. Tenía necesidad de muchas horas antes de restablecerse de la miseria en que se revolcaba su orgullo. Reconcentrada en su dolor, refugióse en la más absoluta reclusión, quería meditar en la venganza. El día pasó así. Florencio había vuelto al hotel después del combate, como si llegara de un simple paseo matinal. En compañía de sus hijos hizo un paseo en bote por el lago y llegó después al almuerzo fresco y elegante, esperando encontrar a Gladys. La joven estaba allí, en efecto, pero acompañada del mayor, llegado por el primer tren de Ginebra. La risueña expresión de natural alegría que leyó Gladys sobre las facciones de Almafuente pareció disipar la penosa zozobra que velaba la fisonomía de la americana. Sin duda, Florencio había recibido la carta y le perdonaba la escena de la noche. Su resentimiento de hombre acostumbrado a triunfar había cedido, pensaba ella, a la voz de intensa pasión que dominaba en la carta. Esa suposición hizo disiparse de su espíritu la punzante desesperación en que había pasado la noche y le permitió aprovechar un momento, al salir del comedor, para acercarse al joven. ¿Recibió usted mi carta?, le preguntó llena de emoción. A la respuesta negativa de Almafuente, Gladys no tuvo tiempo de explicarle el significado de su pregunta. Katy se había juntado a ellos. Y pensar que vamos a separarnos, dijo esta con un suspiro, pasando al mismo tiempo uno de sus brazos en torno a la cintura de Gladys. Debíamos, dijo el ingeniero, conseguir una prórroga del mayor para quedarnos aquí algunos días más. Mr. Fairfield, al oír estas palabras, sacó de su cartera un papel azul de telegrama y lo mostró a Vickery y a su mujer. Lean ustedes lo que he encontrado aquí al llegar esta mañana. El despacho telegráfico advertía al mayor con algunos detalles, que su presencia era indispensable en Boston para una reunión extraordinaria de la junta directiva de un ferrocarril en el que tenía cuantiosos intereses. Ya ven ustedes, no tengo tiempo que perder. Nadie pudo insistir. Gladys y Katy se separaron prometiéndose verse pronto. Todos se dijeron, por vía
de consuelo, que, como estaba convenido, aquella tarde comerían juntos. Habrá un champaña extra seco capaz de convertir en alegría toda la amargura de la despedida, anunció M.R. Vickery. Él había sido durante todo el tiempo el director de la parte culinaria de la asociación. 2 horas antes de la designada para la comida, la camarera de Rafaela llegó a llamar a Katy de parte de su señora. Rafaela, vestida ya de gala, resplandeciente de valiosas joyas, se adelantó a recibir a su prima con visible agitación. Tenía entre sus manos, desplegada, la carta de Gladys a Florencio. «Lee esa carta», le dijo con voz casi imperiosa, pasándole el papel. Y agregó con acento de encono y de triunfo al mismo tiempo, mientras su prima empezaba la lectura. «Tú que siempre lo defiendes, lee y verás si lo disculpas». La persona del ausente iba subentendida en ese pronombre. La voz de Rafaela recalcó sobre él con sarcástica pronunciación. Katy se había sentado en el sofá y procuraba ganar tiempo en su lectura, con el propósito de preparar su respuesta. El tono casi agresivo de Rafaela le había hecho pensar que era preciso responderle con algo de calmante, a fin de evitar el estallido de la tempestad, de la que aquel, tú que siempre lo defiendes, era el trueno precursor. Al fin levantó la vista y miró a su prima cual si no hubiera leído nada de muy extraordinario. Gladys es una tonta de confesar así su pasión, dijo, buscando una sonrisa para huir del tono dramático. Sí, pero más perversa que tonta, exclamó indignada Rafaela, y merece que yo la castigue por su impudencia. Vamos, querida, no demos proporciones exageradas a un asunto que por su misma gravedad debes acallar como si no existiera. Nadie sino tú conoce esa carta. Mañana vamos a separarnos y el asunto quedará entre tú y yo. Nada mejor que la ausencia para calmar esas pasiones. ¿Y tú te figuras que yo podré ver a Florencio sin afearle su perfidia? ¿Tú crees que yo pueda tolerar que él y su querida se queden riendo de mí? Ah, eso no. Yo tengo que vengarme y me vengaré. Ni su pronunciación ni sus ademanes eran de una mujer de la refinada educación que ha hecho tan marcados progresos en las clases elevadas de la sociedad hispanoamericana. Rafaela hablaba con la descuidada dicción de las conversaciones familiares en aquellos países, su voz resonaba destemplada y vulgar. El paso precipitado con que se había puesto a andar mientras que Katy avanzaba lentamente en su lectura, daba a su cuerpo esbelto movimientos destituidos de la ondulante gracia que formaba el atractivo principal de su persona. «Hijita, por Dios, no hables así», exclamó Katy llena de alarma ante ese rugido de insano furor. «Me vengaré», repitió Rafaela. Su exasperada resolución atropellaba los obstáculos. Rompía todas las vallas convencionales con que la sociedad somete a sus hijos a la ley de la compostura y del respeto público. Katy trató de desviar su frenesí discutiendo. Tu indignación, que es muy justa, no te ha permitido reflexionar sobre tantas frases de la carta que atenúan considerablemente la falta, en realidad. En primer lugar, por lo que hace a Florencio. Eso es, ahora lo vas a defender, interrumpió Rafaela con destemplada voz. Era lo que faltaba. Florencio es un infame, como lo ha sido siempre. Jamás me ha amado.
se casó conmigo por mi plata y con mi plata se ha divertido a costa mía con todas sus queridas. No me hables de él.